Hola amigo, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del momento en que ustedes estén viendo este video. Les saluda Mauri Rojas, abogado litigante y presidente del despacho de abogados Rojas León y Asociados. En esta oportunidad, para mí es un gran honor poder nuevamente dirigirme a ustedes a fin de dar inicio a nuestro ciclo o a nuestra serie de microvideos que hemos denominado el programa de formación y mejoramiento jurídico y que tiene por finalidad poder analizar, dependiendo del tema, poder involucrarnos en cada uno de ellos y aclarar las diferentes dudas que con respecto a él versan sobre la materia. En esta oportunidad me gustaría hablarles acerca de un tema muy significativo que en otras oportunidades y dependiendo por supuesto de la carrera se le ha dado un valor significativo, pero en nuestra área del derecho pareciera que no lo hemos tomado en cuenta porque egresamos de las facultades de Derecho e inmediatamente comenzamos a litigar, e inmediatamente comenzamos a ofertar nuestros servicios como abogados sin el pleno conocimiento de ciertas circunstancias de hecho y de derecho que nos afectan tanto positivamente como de forma negativa. Hoy me gustaría conversar con ustedes acerca de cómo ser un abogado de éxito, acerca de cómo plantarnos y consolidarnos en nuestra arquitectura. Básicamente, el éxito desde el punto de vista motivacional representa el resultado de una meta y la consecución de un objetivo a través del desarrollo de ciertas estrategias. Pero el éxito en materia de derecho no es otra cosa que la consecución misma de la efectividad de nuestro desarrollo profesional. Es de una u otra manera el poder alcanzar de manera efectiva, eficiente, consolidada y utilizando para ello los diferentes recursos que nosotros podamos contar, tanto de la Administración de Justicia como de parte del Estado, para cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, consejos prácticos para el abogado de hoy, para aquel estudiante que está a punto de egresar de la Facultad de Derecho como abogado y que seguramente va a ser nuestro colega, esperemos sea eso así. Entonces, nuestro primer consejo es, por supuesto, amigo abogado, amigo estudiante, por favor, defina sus objetivos. El objetivo para un abogado debe ser claro, debe ser muy puntual. Siempre he considerado que todas las personas tienen un ideal común. Ese ideal común básicamente radica en el hecho de ser emprendedor. Ese ideal común radica y tiene una significación muy propia y tiene una connotación significativa dentro de nuestro crecimiento como seres humanos. Entonces, hoy en día, nuestros estudiantes, todos desean ser abogados, pero muy poco pareciera que no entendiesen cuál es el significado de ser abogado. Entonces, existen muchísimos tipos de abogados. Hoy por hoy tenemos el abogado constitucionalista, tenemos el abogado penalista, tenemos el abogado civilista, aquel que se desarrolla y que se desempeña en el sector mercantil, aquel que se desarrolla en el área tributaria y otros. Entonces, el primer punto y el primer paso, yo diría que es uno de los más importantes cuando nosotros comenzamos nuestro accionar jurídico, es definir con claridad qué tipo de abogado queremos ser. Es definirlo con muchísima peculiaridad, particularidad. No todos los estudiantes que egresan como abogados son efectivos, son eficientes en el área penalista, en el área penal, en el área civil. Entonces cada uno tiene una particularidad diferente y son exitosos y tienen un dominio muy entero y enfático en cada una de esas áreas. Entonces el primer punto es que usted debe definir qué tipo de abogado quiere ser. Hay que dejar bien claro muchísimas cosas y la primera de ellas es que debemos establecer cuál es la meta. La primera meta que se debe establecer el abogado es consolidarse como abogado. Y por supuesto, el peor enemigo de un abogado es el tiempo. Una vez que usted egresa como abogado, que usted egresa de la Facultad de Derecho como abogado, la sociedad entiende que usted reconoce, usted tiene o posee dominio de muchísimas situaciones. Y no deja de ser eso cierto, es muy cierto. Pero el abogado de hoy debe prepararse de forma continua, debe desarrollarse, debe estudiar permanentemente y, por supuesto, destacar las áreas de interés que el país necesita. Entonces, hay que formularse ciertas preguntas antes de comenzar el libre ejercicio. La primera de ellas, ¿qué tipo de abogado quiere ser? Defina, abogado civilista, abogado penalista, abogado desarrollante en el área mercantil, en el área tributaria. Por supuesto, ¿qué quiero lograr como abogado? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Cuál es mi aspiración como profesional del derecho? ¿A dónde quiero llegar? Y por supuesto, ¿por qué debo estar allí? Les había comentado con muchísima relevancia que debemos definir esa posición. ¿Qué tipo de abogado quiero ser? Entonces, la gran mayoría se enfocan y se desarrollan en muchísimos escenarios y no es que sea un error en lo absoluto.
El abogado moderno debe conocer y debe dominar todas las áreas de ser posible, pero debe tener dedicación exclusiva a una en especial para poder ser reconocido con mayor facilidad dentro de nuestro ambiente. Poder ser reconocido, poder ser responsable, y esto representaría incluso una de las herramientas más exitosas para que el abogado se pueda desempeñar con éxito dentro de su carrera. El abogado debe ser respetuoso, debe ser responsable, debe ser culto, debe ser necesitado, debe hacerse necesitar. Todo esto representa el éxito del mañana. Entonces, amigo mío, ¿cuál es tu aspiración en el derecho? Bueno, todo va a depender de tu preparación profesional. El éxito dependerá siempre de tu preparación, el éxito dependerá de tu iniciativa, el éxito dependerá de tu dedicación. Entonces, ¿a dónde deseas llegar? Vas a llegar a donde estés, vas a llegar al sitio que te permita tu preparación. Si eres un abogado responsable, si eres un abogado con iniciativa, si eres un abogado con ética, si eres un abogado que defiende los intereses de los particulares con mística, lograrás ser lo que deseas ser. Otro de los consejos que es muy interesante tener presente es que todos los abogados debemos delimitar nuestro objetivo. Entonces, por supuesto, intenten definir con claridad qué es lo que quieren conseguir. Muchísimas veces atacamos y nos vamos al litigio sin conocer nuestro caso. Y aunque pareciera que esto fuese una clase de actividad jurídica, de argumentación jurídica, no están equivocados. Si lo es, todo abogado debe reconocer que antes de tomar un caso debe establecer una teoría, debe conocer de qué se trata. Muchísimos abogados al comienzo cometen el gran error de asistir a los tribunales, de representar a sus asistidos en el órgano jurisdiccional con competencia en la materia, dependiendo del caso, por supuesto, sin el pleno conocimiento de las actividades. El consejo es sencillo, el consejo es básico pero muy puntual. Defina sus objetivos. Entonces, en este caso es defina su teoría del caso, conozca bien su caso, conozca a su cliente, conozca el entorno de su cliente, conozca el contexto de su cliente, conozca qué es lo que sucede y realmente cuál es el problema que le presenta el cliente, que le presenta a su asistido. En muchísimas oportunidades conversamos con nuestro representado, con nuestro futuro representado, y nos presenta una situación conflictiva que desde el punto de vista jurídico es muy sencillo de desarrollar y es muy sencillo de solucionar, pero lo complicamos todo y eso no debe suceder. O sea, el abogado no debe complicar los casos, por el contrario, todo abogado debe entender que la claridad del caso, y dependiendo de la forma como lo enfoque, va a tener éxito futuro, va a poder resolverle. Entonces, el éxito para nosotros los abogados va a representar resultados efectivos y congruentes. Fíjense, no puede haber un abogado penalista, no puede haber un abogado civilista, no puede haber un abogado que se limite a la actividad tributaria sin que éste conozca, sin que éste domine las referencias sustantivas y por supuesto los aspectos adjetivos del derecho y del derecho que se encuentre desarrollando con la actualidad. Un abogado que conoce, que desarrolla, que interpreta, que maneja con efectividad la norma jurídica y que por supuesto desarrolla la teoría del caso con completa efectividad, tendrá éxito futuro, tendrá éxito inmediato. Entonces, debemos tener muy bien claro lo siguiente, ¿no? Los abogados de hoy, muchísimos abogados, tienden a distinguirse de otros abogados. Entonces, el abogado moderno, el abogado de éxito, debe ser una persona elocuente, debe ser un profesional elocuente, debe desarrollarse, dirigirse a su cliente con elegancia, con cordialidad, con educación, con respeto, tratándolo como ser humano. El abogado de hoy, el abogado moderno, debe entender que tiene que distinguirse de otros abogados, debe ser diferente. Yo siempre como abogado penalista he considerado que la diferencia entre un abogado y el otro es que el abogado exitoso siempre intenta lo que otros ni siquiera se atreven a hacer. Entonces, cuando nuestros clientes solicitan nuestros servicios, siempre van a entender que somos responsables y responsables serán nuestras actividades jurídicas, puesto que van a generar en nuestro representado la solución que él necesita. Y por supuesto, los jueces en los órganos de administración de justicia valoran todas estas situaciones. Sin embargo, esto se presenta en la vida diaria, esto se presenta en el órgano jurisdiccional de manera muy diferente. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué depende el éxito de un abogado? Depende de muchas cosas. Repito, depende de su educación, depende de su preparación,
depende de su responsabilidad, depende de su consolidación, depende de su decisión de mejorar cada día más y no estancarse, no limitar su crecimiento simplemente a la lectura de un libro. Hoy en día vemos muchísimos abogados fuera que se han quedado estancados y simplemente se denominan como abogados, se titulan, se califican como abogados, pero el abogado de hoy debe evolucionar, debe convertirse en un abogado jurista, debe convertirse en un abogado de jurisprudencia, de ser lector de la constante jurisprudencia que emite nuestro máximo tribunal a fin de poder interpretar de mejor manera la norma jurídica y en consecuencia poder dar una respuesta positiva y apreciada, así como también acorde al problema y al caso que se le está presentando. Esto requiere, por supuesto, de disciplina, esto requiere de capacidad y, por supuesto, requiere de un factor muy importante que es la determinación. Y esta determinación, esta disciplina, este ímpetu se encuentran en ti. Entonces, amigos míos, estos son dos consejos muy sencillos, pero que son altamente valiosos para que el ejercicio del abogado sea totalmente efectivo, sea transparente y que esto se traduzca el día de mañana en éxito. Yo sé que ustedes lo van a conseguir, yo sé que ustedes son unos abogados emprendedores porque todos lo somos. Entonces, espero haberles ayudado en este primer micro video de prueba a fin de poder consolidarnos aún más en nuestro ejercicio. Y por supuesto esperamos sus sugerencias con respecto a estas mejoras críticas que podamos utilizar para mejorar esta plataforma. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna duda con respecto a cierto tema, háganosla saber para poder desarrollar, planificar, por supuesto organizar un micro video que pueda beneficiarle a usted, pero también que beneficie al colectivo de abogados, a la sociedad venezolana. Entonces, sin más que decir, les saluda y se despide un servidor. Gracias.